La historia que estás a punto de presenciar ocurrió realmente. Inspiró a la película El Exorcismo en Connecticut. Fue en el año de 1986. Una familia decide alquilar una vieja casa en Connecticut debido a que el hijo mayor de la familia se le había diagnosticado cáncer linfático. El hospital se encontraba cerca de la casa. Pero nunca esperaron que en dicha casa experimentarían lo que hasta el día de hoy marcaría sus vidas para siempre. Mientras exploraban su nuevo hogar, se percataron de que en toda la casa había crucifijos, fotografías extrañas, objetos extraños en el sótano, herramientas utilizadas por los funerarios, y pronto estarían por descubrir que su hogar había sido una funeraria. El hijo mayor comenzó a ver cosas extrañas y visiones terroríficas. Te recomiendo te suscribas al canal para que no te pierdas ningún video y seas un integrante más de esta legión criminalística. En el año de 1986 comenzaría el suplicio que una familia neoyorquina estaba por enfrentar. Philip, el hijo mayor de la familia, es diagnosticado con cáncer linfático, por lo que la familia decide mudarse a Connecticut, donde se encontraba el hospital adecuado para él, para recibir el tratamiento del cáncer. La familia, formada por el matrimonio de Carmen y Allen, con sus 3 hijos y una sobrina, se mudaron para vivir cerca del hospital. El hijo mayor del matrimonio, Philip, empieza a tener una molesta tos constante, pero nada alarmante, hasta que el niño de 14 años de edad le dice que tiene un bulto en el lado izquierdo de la mandíbula. Lleva al niño a la consulta del médico de la familia y tras hacerle unas pruebas iniciales, le diagnostican cáncer linfático. El niño es ingresado durante 3 semanas en el hospital Dempsey de Connecticut y comienzan a darle sesiones de quimioterapia. El trayecto hacia el hospital era demasiado extenso. Eran cientos de kilómetros desde Connecticut hasta Nueva York. Y cada vez los viajes se hacían insoportables y dolorosos para Philip, teniendo que parar continuamente debido a las náuseas de su hijo. Para ahorrarle tan doloroso viaje a su hijo, Carmen decide buscar una casa en Connecticut, a pesar de contar con un escaso presupuesto para ello. Un día, durante su trayecto al hospital, encuentra una preciosa casa blanca de estilo colonial y grandes ventanales con el cartel de "Se alquila". Esa misma noche, Carmen llama desde el motel en que se alojaba junto a su hijo Philip. El precio resulta accesible para poder pagarlo, así que decide cerrar el trato con el señor Kern y mudarse a la casa lo antes posible. El 30 de junio de 1986, la familia se muda a la casa para empezar una nueva etapa en sus vidas. En el sótano hallan una serie de habitaciones a las que se le accede a través de unas puertas corredizas. En algunas de ellas las paredes están manchadas de algo oscuro, que al principio piensan que es humedad. En las estanterías que cubren ciertas zonas de la pared hay herramientas parecidas a sierras, cuchillos y una serie de gomas y tubos. En el centro de la habitación hay una cama metálica giratoria. También hay una serie de tanques o bidones grandes que al principio piensan que contienen gasoil para la calefacción. Del techo observaron que había algunas cadenas que sostienen una especie de tableros de madera. En el mismo sótano se percatan que tiene otro acceso a través de una rampa que conecta con el exterior de la casa, pero mencionan que desde que entraron al sótano sintieron
una extraña pesadez y un olor desagradable. Al principio, parece que no hay nada malo con esto, pues son simples herramientas, algunas extrañas, pero nada fuera de lo común. Pero presta atención, ya que pronto descubrirían el porqué de esas herramientas. Al rentar la casa venía con una condición: no tirar ningún objeto que se encontrara en el sótano, ya que eran recuerdos y no podían deshacerse de nada de lo que estuviera ahí. Así que al ver la casa, Philip y su hermano Bradley deciden que su habitación será el sótano. Philip duerme solo por unos días ahí abajo, pues su hermano sale de vacaciones, pero tras pasar su primera noche ahí, le menciona a su madre que hay algo raro en ese lugar, pero no le dan mayor importancia. Carmen comienza a darse cuenta de ciertos detalles que le llaman la atención. Observa que a pesar de que la casa tiene unos grandes ventanales, la luz no penetra de ellos, por más de que los limpie. La casa parece un lugar tétrico y oscuro por las tardes. Entonces le pregunta a su hijo por qué decía que había algo raro. Él le mencionó que oía una voz masculina que le llamaba desde el sótano, pero cree que es debido a la medicación, pues suele oírla por las mañanas al despertarse. Pero un día vuelve a escuchar la voz que le dice: Philip, ven aquí. El adolescente queda helado y preso del miedo. Decide dormir en la sala y poner el televisor a todo volumen. Cuando se lo cuenta a su madre, piensa que se debe a la medicación tan fuerte que está tomando. Pero conforme pasaron los días, las manifestaciones empezaron a hacerse más extremas. Philip comienza a ver sombras que pasan cerca de él. Las ve esconderse detrás de los muebles y a veces incluso sentía cómo le tocaban. En algún punto pensó que probablemente era por la medicación contra el cáncer. Pero un día su hermana pequeña de 4 años ve a una mujer vestida de blanco reflejada en el espejo de su habitación. Esto le confirmaría que la medicación no tiene nada que ver con lo que está oyendo y viendo. Días después, quedó aterrado, pues vio a un joven de unos 20 años abriendo las puertas corredizas del sótano a altas horas de la noche y le llama por su nombre. Estoy aquí. Carmen empieza a sospechar que allí abajo está pasando algo raro. El testimonio de Philip y el de su hija acerca de las personas que han visto le pone en alerta. Incluso su marido le comenta que un día por la noche había oído una especie de música de entierro cerca del sótano, pero no le prestó atención ni importancia hasta que los avistamientos empezaron a pasar por toda la casa. Cuando realmente Carmen se asusta, de verdad, es cuando fregando el suelo de la cocina observa que el agua del cubo está totalmente roja, como si fuera sangre. El día que regresaba Bradley, el hermano de Philip, de la casa de sus abuelos, ella decide preparar una cena, saca la vajilla y cubiertos, y tras colocarlos en la mesa, se da la vuelta para coger el teléfono que sonaba en ese momento. ¿Cuál sería la sorpresa cuando al colgar el teléfono, todo había desaparecido de la mesa y estaba colocado en los armarios? Las cosas se habían salido de control y a este punto toda la familia estaba asustada por los acontecimientos que estaban viviendo. Cuando ambos hermanos estaban en la habitación del sótano, una noche, pudieron ver en una de las cómodas que tenían frente a sus camas a 3 hombres que los miraban fijamente y les susurraban algo.
después de unas risas macabras y escalofriantes de los 3 hombres. Uno de ellos coge un juguete que había sobre la cómoda y lo estrella contra el suelo, rompiéndolo en pedazos. Esto se había salido de control. Los avistamientos eran cada vez más seguidos y ante esta situación comenzaron a investigar y se toparon con esto. Hace 2 años antes, la casa había funcionado como una funeraria. Darrell, el antiguo dueño de la casa, confirmó que antes de comprar la propiedad en la década de 1980, había servido como una funeraria por varias décadas. La habitación del sótano era la habitación de los ataúdes, y los extraños bidones o tanques no contenían gasoil, sino que se utilizaron en su día para contener la sangre y fluido de los cadáveres. Toda la familia estaba impactada y asustada a la vez. Los sucesos paranormales crecían en intensidad. Los vasos se movían solos. Las sillas cambiaban de lugar solas. Por las noches, las camas vibraban solas y la visión de sombras eran continuas. Philip llegó a ver a un niño de 4 años con un traje de Superman, del que más tarde se enteraron que había muerto y había sido embalsamado en la casa, enterrado con esa vestimenta. Es así que una noche, mientras dormían, la puerta de su habitación de su sobrina se abrió y se encontró que Philip se encontraba en un estado perturbante e intentaba abusar de ella. Más tarde, la ambulancia lo llevó a un hospital psiquiátrico donde permaneció durante 45 días. A este punto la familia ya no puede más. Miles de moscas invaden las habitaciones. Los susurros son insoportables. El mal olor. Incluso el encendido de las lámparas sin tener ni siquiera bombillas. Es entonces cuando Carmen descubre en una revista al matrimonio de Ed y Lori Warren, los cuales se dedican a limpiar casas con fenómenos extraños. Entonces Lori recorre habitación por habitación, ella sola. Y lo que ve cuando baja al sótano la aterra de verdad. Ve a un hombre corpulento que está manipulando y trasladando cuerpos y tocándolos de una manera perturbante, realizando prácticas extrañas con ellos. Lori diría más tarde que aquello era una manifestación tremenda del mal, que aquello no era un espíritu humano. Entonces los Warren dejaron en la casa a 3 miembros de su equipo, permanentemente instalados, y cuando ven que no podían hacer nada para liberar la casa de esas presencias, llaman al sacerdote Timothy Collan, que se enfrentaría al poder demoníaco y a los espíritus que habitaban la casa. Aquello de verdad fue una batalla. Las manifestaciones se intensificaron. Sombras y voces por todos lados llenaban la casa. Los focos prendían y apagaban, y cosas salían proyectadas por toda la casa. Les llevó un día entero para poder terminar con esto, debido a las manifestaciones que se presentaban en la casa. Al final, la familia aterrada decidió marcharse de la casa y alquilar otra propiedad. Tales sucesos inspiraron a la película El Exorcismo en Connecticut. Y por si aún no lo has visto, te recomiendo que la veas para que puedas entender más esta historia. La casa fue una funeraria desde 1936 a 1980. En el sótano se realizaban los embalsamientos y se menciona que las personas que realizaban el proceso
hacían prácticas de necromancia y cosas oscuras, además de practicar actividades extrañas con los cuerpos. ¿Sabes a qué me refiero? Durante los tratamientos en Connecticut, el cáncer de Philip entró en remisión y no ha reaparecido desde entonces. Logró vencer al cáncer. Actualmente, trabaja como camionero y tiene 4 hijos. Y si has llegado a esta parte, quiere decir que la historia fue de tu agrado. No dudes dejar tu like para que el video sea compartido con más personas. Y si es la primera vez que visitas el canal, te invito a que te suscribas. Solo tienes que dar clic en el botón suscribir. Nos vemos pronto. Esto fue El Criminalista Nocturno.